porque son miles de muertos. Sí alianza, pero no así. Sí alianza, pero que no... Que se partidicen, que estén de un lado o de otro, pero esta polarización, a mí en lo personal... Parte radical que se desprendió del PRI. ¿A dónde queremos ir? Y yo sí quiero ir a un país desarrollado, un país de clases medias. Hola, mis queridos amigos de Detona. Como siempre, en el programa de Monter y Tere Presentan, les damos la bienvenida en donde quiera que estén, porque nos van a ver y nos van a escuchar. El día de hoy, como de costumbre, tenemos una invitada muy especial. Estoy seguro que este programa nos va a enriquecer en información, en conocimiento y sobre todo en visión de lo que es la educación. Pero para ello, le cedo la palabra a Tere para que ella presente a Patti. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues es un gusto, un honor darle la bienvenida a la doctora Patricia Ganem, que estoy leyendo su currículum. Yo creo que sí me tardo medio programa. Impresionante, doctora, licenciada en Pedagogía por la Normal Superior, diplomado en Filosofía por la Universidad Panamericana, maestra en Pedagogía Terapéutica Superior en la Universidad Pontificia en Madrid, maestra en Investigación y Desarrollo de Educación por la Universidad Iberoamericana, doctora en Medida, Diagnóstico y Evaluación de la Intervención Educativa por la Universidad de Anáhuac. Bueno, yo creo que con estas credenciales estamos más que convencidos de que esta plática va a ser bastante fructífera. Así que es un honor tenerla con nosotros, doctora Patricia, bienvenida. Muchísimas gracias, Raúl, muchísimas gracias, Tere, por este espacio, porque me parece que es muy importante que propios, extraños, empresarios, maestros, otros profesionistas, advirtamos que hay dos grandes instancias educativas. Por un lado, la familia, que juega un papel muy importante en la construcción del primer equipaje de todos y cada uno de nosotros, y luego el espacio escolar. Son dos grupos, dos áreas, dos espacios donde cada uno de nosotros, sobre todo los 15, 18 primeros años de nuestra vida, vamos generando herramientas y habilidades para que en el momento que tengamos que tomar decisiones, podamos abrir ese equipaje que construyeron nuestros padres, nuestros tutores, nuestros profesores, y empecemos a resolver lo que la vida nos va presentando. Así es que la educación es un tema muy importante, pero además es un tema de larga inspiración. Para poder evaluar, valorar, advertir qué ha hecho la familia y qué ha hecho la escuela en cada uno de nosotros, tenemos que esperar muchos años. No podemos evaluar el comportamiento de un niño en ningún sentido, ni a los 7, ni a los 10, ni a los 13 años. Vamos a empezar a ver el resultado de la educación, ya que empiece a tomar decisiones como la elección de la carrera, la formación de una pareja, el hecho de los amigos que conformamos, las decisiones que tomamos cuando vamos a una fiesta y ya tenemos entre 17 y 19 años. Ahí es donde vamos a ver con qué recursos, con qué habilidades vamos enfrentando la vida. Entonces, tanto a la familia como a los maestros nos espera un largo proceso de acompañamiento a las nuevas generaciones. Ese es el tema educativo. Y precisamente recibí un mensaje tan pronto como se enteraron del tema que íbamos a tocar, y partían de ese punto. Dice: la escuela volverá a ser el segundo hogar cuando la familia vuelva a ser la primera escuela. Entonces, siempre nos hemos preguntado de quién es la responsabilidad de educar a las personas, a los hijos. Pues mira, Tere, este es un planteamiento muy interesante que hace la audiencia. Pues depende de quién intervenga en el momento adecuado.
Hay ocasiones que habemos chicos o chicas que venimos con ciertas fracturas familiares y que es justo en la escuela la mirada de un buen profesor, el mensaje de una buena maestra, a lo mejor la interacción con los compañeros que hace que nosotros incorporemos nuevas visiones de la vida y podamos reestructurar alguna fractura que ande por ahí. Entonces, la familia, por supuesto, que es la primera educadora, pero hay, digamos, lianas, hay pequeños tejidos que pueden contener la caída de una persona. Entonces, pensemos que el buen acompañamiento en estos dos sentidos puede ayudar. Y si no hay buen acompañamiento familiar, la escuela sí se puede volver una segunda oportunidad para cualquier ser humano. Pati, de nuevo, mucho gusto saludarte. La verdad, después de que te conocí la semana pasada y le platicaba yo a Tere que había escuchado tu intervención aquí en una conferencia del PAN junto con el diputado Juan Carlos Romero Hicks, hubo varios aspectos que me llamaron la atención. Y uno de ellos, debo de confesarlo, yo he escuchado muchas conferencias sobre educación, pero en el caso tuyo me llamó la atención que reflejas mucho la realidad. Y eso para mí es muy importante porque a veces nos dedicamos a lo que yo llamo levitar, ¿verdad? Andamos ahí levitando que lo que debería el ser y no es. Y podrás estar de acuerdo conmigo de que actualmente el tejido social está tan desquebrajado, está tan alterado, que realmente el pensar que la generalidad de las familias pueden encauzar la educación de los hijos, a mí en lo personal me cuesta trabajo entenderlo. ¿Es mi percepción demasiado crítica o crees que hay algo de certeza? Las prácticas sociales, Raúl, las maneras de comportarnos son la evidencia de qué es lo que traemos atrás. Una persona que no saluda, una persona que no colabora ahí en lo inmediato, que a lo mejor no espera un turno, a lo mejor una persona que no percibe que algo está pasando, y esto en nuestra cotidianidad, cuando vamos al mercado, cuando nos subimos al transporte público, cuando atravesamos una calle, esas actitudes, esos comportamientos revelan lo que traemos atrás. En el caso mexicano, encontramos que la violencia va creciendo, que los chicos abandonan cada vez más la escuela, que optamos por una serie de prácticas más, digamos, que requieren menor esfuerzo. Eso habla de que la educación en la familia y la educación en la escuela están renunciando a ciertas prácticas, como por ejemplo exigir a las generaciones jóvenes, ponerles límites y lógicamente modelos que van acompañando a las generaciones jóvenes en ese sentido, pues se van notando, ¿no? Entonces, no es que los modelos anteriores estén ni mejor ni peor. Hay procesos a los que no podemos renunciar y uno de ellos es la exigencia que cada edad debe de recibir para que vaya formando resistencia a la frustración, respeto a los demás, una serie de disciplina, y eso se educa, eso no es gratuito, no va a llegar con la edad. Por eso la familia y la escuela deben de proponerse un modelo común que acompañe entre el nacimiento hasta por lo menos los 13, 14 años. Y la familia debe de observar qué tipo de modelo escolar requiere para continuar esa educación, y la escuela debe de hacer una alianza con los padres de familia para precisamente ir abonando en ese proceso de educación. Cito un ejemplo, Tere y Raúl.
leer comprendiendo, la fluidez lectora es un proceso que anima, impulsa, motiva la familia y metodológicamente concreta la escuela. Es una alianza. Fíjate que las investigaciones nos dicen que un pequeño que vive procesos de inseguridad, de miedo, de poco arropamiento emocional en la escuela, tarda más en leer y escribir que un niño que está bien acompañado. Es cierto. Fíjate cómo procesos tan importantes de lectura, de aprendizaje, como es la lectura, dependen mucho de que en la familia haya condiciones para esto. Lo mismo pasa con las matemáticas. Si los padres de familia evalúan u opinan de las matemáticas que son difíciles, que no les gustan, que eso no sirve para nada, el niño no va a tener una condición para ese aprendizaje. Entonces, la mancuerna familia y escuela es muy importante para los procesos de educación. Pati, de acuerdo a esto que tú acabas de decir, ya de alguna forma estás adelantando el diagnóstico que hay sobre el sistema educativo, no de ahora, porque yo estoy seguro que el sistema educativo de nuestro país viene en rezago con una gran cantidad de problemas. ¿Cuál es tu diagnóstico actual? Mi diagnóstico actual es que la educación no cumple a los mexicanos, no da los elementos que vamos a requerir para enfrentar nuestra vida personal, nuestra vida laboral, profesional, local y el intercambio internacional. Nos adeudan habilidades, nos adeudan elementos que nos ponen en desventaja, Tere y Raúl. La educación abona cosas que cada uno de nosotros vamos a ir tomando para enfrentar la vida. El rezago, la reprobación, la pobreza de aprendizajes, el tema de la falta de habilidades para enfrentar estrategias de computación o habilidades digitales, el tema que tiene que ver, nada más por mencionar, que cada 100 alumnos que ingresa a primaria, solo 26 terminan titulados a nivel superior, habla de un abandono, de un rezago, de una falta de habilidades que no permite que los muchachos vayan teniendo oportunidades de egresar con más escolaridad. Y la escolaridad no solo es un proceso que ayuda a terminar una carrera, relaciona o confluye con decisiones como el embarazo, la vida personal que tenemos, la capacidad de tomar decisiones, y eso es muy importante. Por eso, entre más años de escolaridad tenga un chico o una chica, mejores decisiones va a tomar. Tenemos graves problemas de cobertura, tenemos graves problemas de aprendizajes de calidad, tenemos gravísimos problemas de infraestructura. Todavía tenemos que el 60% de nuestras escuelas a nivel de secundaria y media superior no cuentan con agua corriente, ¿no?, que permita que los baños funcionen adecuadamente. Todavía tenemos graves problemas en el país. Ahora que tuvimos el tema de la pandemia, el 7% de las familias en México no tienen acceso a televisión analógica. Así es que por más programas que tuviéramos preparados para los niños, hay familias que no podían tener acceso. Hay un retraso. Sí, un rezago. Hay un retraso. Tenemos un rezago terrible, que lo que ha intentado la política educativa es generar cobertura, pero no hemos hecho un trabajo de calidad paralelo, lo que hace y genera que muchas familias, en lugar de ver en la educación una oportunidad de equilibrio de las diferencias,
lo haga mayor. ¿Sí? Sí. Entre el 2018, ciclo 18-19, hasta el ciclo que acaba de iniciar, perdimos 3.500.000 alumnos en la escuela. 3 millones y medio. No, y en 3 el mundo millones más. y medio en 3 ciclos escolares. En los 2 últimos perdimos 1.400.000. En el primer año que empezó la pandemia, en ese año perdimos 1,5 millones. Entonces, Esas cifras el son terribles. tema de pérdida de alumnos, chicos que aún no han regresado a la escuela y que conforme avanzan en edad, este peligro aumenta porque se insertan al mercado laboral, porque ayudan a sus familias. Fue muy sintomático cómo las chicas de sexto de primaria o secundaria o primero de media superior que abandonaron la escuela fue para atender actividades en el hogar, actividades domésticas, pero no han regresado. Entonces, eso las pone en un riesgo mayor de ya no concluir algún nivel educativo y, por supuesto, menos sus estudios universitarios. Así es, educar para la libertad, decía Pablo Freire, ahora que andábamos con lo de las elecciones, que ganaron como de panzazo, ¿verdad? Allá Luis Ignacio Lula da Silva, pero educar para la libertad aplica. ¿Educar para qué, doctora Patricia? La educación y sobre todo la escolarizada tendría que tener el propósito de que los chicos con los ejercicios individuales y sociales que realizan con su grupo, con los demás compañeros de la escuela, les permite ir construyendo un espejo para mirarse a sí mismos, para descubrir en qué habilidades se sienten más cómodos, para que aprendan a convivir con los demás, para que aprendan a hablar, a expresarse, para que aprendan a elaborar hipótesis, para que aprendan a estudiar, a ser autónomos en la capacidad de tomar decisiones. Estos son los verdaderos aprendizajes que debe de dejar la escuela. ¿La educación está politizada, doctora? Entre más pensantes seamos, mucho más libres vamos a ser. O sea, no nos van a secuestrar nuestro cerebro, ni partidos, ni religiones, ni una pareja, ni un grupo social. Vamos a decidir nosotros mismos. A eso se le llama libertad. Sí. Me da pendiente, ¿verdad? Porque entran nuevos gobiernos y a veces parece que quisieran meterle a la currícula cierta ideología. Tengo el temor de que pueda pasar con la 4T, que al rato quiten, conforme a la historia se les acomoda a unos personajes y pongan a otros y ensalcen a unos y demeriten a otros. ¿Qué tan probable es que vaya a adoctrinarse a través de la educación o que se corra este riesgo, doctora? Pues a mí me dio mucha pena que este gobierno volviera a optar por la vieja práctica de si queremos una nueva y una formal educación, tenemos que cambiar el currículum. Ningún plan de estudios, ni nuevos programas, ni nuevos libros de texto modifican las prácticas que los maestros puedan utilizar para la formación de las generaciones jóvenes. Solo apostándole a la capacitación docente, solo apostándole al equipamiento de las escuelas, solo clasificando las escuelas para ir viendo qué prácticas van desarrollando, se puede modificar la educación. Y ahora sí, la educación que pueda ir formando para la ciudadanía. Esta administración volvió a optar por algo que no garantiza una transformación verdaderamente educativa, y a mí lo que me preocupa de la propuesta es que inició con un documento que le adjudicó a la neoliberalidad, a este modelo económico que tenemos, todos los daños sociales. Y si bien es cierto, la práctica económica neoliberal puede tener una vinculación con el consumismo, la educación no necesariamente educaba para el consumismo. El tema es que la educación mexicana
lleva muchos años apostando por la memorización de información. Entonces debimos de haber ido a las prácticas y por el otro a ver, Pati, perdón. Tradicional. Es que esta parte para mí es clave y estoy leyendo aquí algunos comentarios y me da la impresión, tú hablaste de que tenemos un sistema educativo de memorización. ¿Podrías abundar en ello y explicar qué es lo mejor que la memorización? Se ha apostado porque los chicos comprueben a través de exámenes que dominan ciertos contenidos. Y el proceso de aprendizaje, sobre todo en la educación básica, me estoy refiriendo a preescolar, primaria y secundaria, tendría que optar por la comprensión de información y no porque los chicos de forma automática y luego olvidan esa información, dejen en los exámenes el dominio de cosas que no comprenden. La educación básica debería de ser más formativa que informativa. Tendríamos que dejar el dominio mucho más firme, mucho más de presión en media superior y superior. Pero a los niños de básica les deberíamos de enseñar a pensar, a analizar, a aglutinar información, a categorizarla. Son procesos mentales que en estas edades tempranas es mucho más fácil formar, es mucho más fácil activar, porque los niños no están viciados, no traen estereotipos, son espontáneos, son muy creativos. Entonces, en estas edades, el hecho de resolver dudas de los chicos, que aprendan a elaborar hipótesis, analizar datos, sería un privilegio para que después puedan ir formando el pensamiento científico y el pensamiento crítico. Eso es lo que pasa. Entonces los maestros nos conformamos con preguntar conceptos, los dejan en un examen y luego se olvida. Y eso ya lo sabemos. Las evaluaciones de enlace, de Planea, de PISA y otras pruebas internacionales no lo han dicho. Y esta administración, otra de las cosas que quita es la evaluación, en lugar de proponer sistemas de evaluación que permitan ir valorando los procesos mentales del niño, no lo que aprende. La memoria es un regalo de la comprensión, ¿sí? ¿A quién nos tendríamos que parecer? ¿Qué modelo es el que deberíamos de emular o que está funcionando bien? Hay muchas prácticas, Tere. Mira, la OCDE ha hecho un ejercicio muy interesante. No que los países debamos copiar a los mejores, sino que nos ha puesto una ruta para irnos acercando a prácticas que puedan consolidar un modelo de acompañamiento a la ciudadanía. Y fíjate que nos puso 3 ejemplos que pudiéramos ir observando y luego haciendo las adecuaciones. Fíjate que uno fue el canadiense. Parece ser que el modelo canadiense pasó por las mismas problemáticas de cobertura, de calidad, de formación docente. También nos propuso observar el modelo educativo chileno. El problema chileno era un poco la actualización de los maestros y nos sugirió voltear a ver cómo habían logrado, en el caso chileno, la capacitación. Y otra sugerencia que nos hizo fue la práctica española en relación a cómo fue España logrando que fueran los padres de familia los que hicieran un arbitraje del trabajo de las escuelas, sobre todo del ejercicio de recursos. Entonces, si tú te fijas, Tere, lo que hay que hacer es voltear a ver países que han estado como nosotros, pero que han activado en sus políticas públicas, especialmente las educativas, una serie de transformaciones que han hecho que el avance sea más rápido.
¿Y qué ha pasado en el caso mexicano? Llega una administración y a la ocurrencia propone una serie de cambios. Y llega la otra administración y las cambia. Sí. ¿Cuándo vamos a lograr una consolidación de una serie de prácticas que puedan ser adoptadas por las escuelas y que eso vaya en mejoría, en lugar de quitar? No, ya le quitamos a las escuelas el tiempo completo. Muchos estados están haciendo un esfuerzo muy importante para continuar esa ampliación de los horarios y que los niños con un sistema adecuado se mantengan más tiempo. Ya quitamos otra vez los libros de texto, otra vez vamos a una reforma curricular. Entonces, ¿cuándo logramos que los maestros, las escuelas, los supervisores, los papás entiendan este importante proceso de acompañar por muchos años a los chicos e ir viendo qué van necesitando para el trabajo consolidado? Pati, ¿qué tanto obstáculo representa el sindicato de maestros en sus dos secciones, el CENTE con S y el CENTE con C? A mí me parece que el sindicato y todos los sindicatos, porque hay estados que hay más de 2 sindicatos, deberían de hacer un enorme esfuerzo por concentrar su tarea en mejorar las condiciones laborales de sus agremiados. Por un lado, deberían de ser evaluados. 3, deberían de transparentar el uso de los recursos de las cuotas sindicales para ver qué tanto mejoran en cuanto a instalación de centros recreativos, en cuanto al apoyo hospitalario, de capacitación. Y el sindicato debería de retirar su intervención en prácticas didáctico-pedagógicas. Ahí sí debería de ser solo las autoridades educativas y sobre todo las estatales las que pudieran acompañar a sus escuelas, haciendo alusión a lo que es el verdadero federalismo. La federación pone una línea común a nivel nacional, pero los estados refuerzan. Llama la atención que estados como Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, ¿sí? Ciudad de México, tengan una serie de políticas muy interesantes para apoyar a sus escuelas. Y veamos cómo están en las evaluaciones, muy altos. Entonces, eso debería de ser más autonomía para los estados para decidir. Lo cual no se da, Pati, porque hay una politización e intereses de grupos para poder manipular a los sindicatos a favor de su partido y sacar más votos, ¿verdad? Es correcto. El uso de los maestros de los diferentes trabajos o funciones de dirección, de supervisión, de asesor técnico pedagógico, a veces están más entretenidos en atender los requerimientos o de las autoridades locales o de los sindicatos para mítines, para reuniones, para eventos, más que estar atentos a lo que pasa en el proceso de aprendizaje de un niño, de una niña. En el caso de los educando, me pasó recientemente que platicando con alumnos de preparatoria, me decía, maestra, porque también soy maestra, nos hicieron unas pruebas muy invasivas. Les dije, a ver qué pasó, qué les preguntaron, que si habíamos sentido ganas de matar a alguien, que si nos drogábamos, que si teníamos relaciones sexuales. Les digo, bueno, no se ofendan, estaba de forma anónima, sí, pero como quieran, nos daba vergüenza que nos hicieran esas preguntas. ¿Son necesarias, doctora, para saber en qué nos ubicamos? Parece ser que estas preguntas no se daban antes de la pandemia, pero la afectación de esos 2 años de encierro se empezó a reflejar quizás en algunos aspectos que consideraron necesarias estas preguntas. Tere, el embarazo adolescente lleva creciendo
los últimos 15 años. Entonces ya deberíamos de haber puesto atención. Sí. ¿Qué hace que una adolescente tenga un embarazo a tan temprana edad? Ahí ya teníamos un indicador. La En este violencia caso, de sí. género ha aumentado exponencialmente. El abandono escolar en los últimos 20 años es evidente. No hemos logrado la retención de nuestros jóvenes dentro de las escuelas. La reprobación, la pobreza de aprendizajes. Tenemos gravísimos problemas de comprensión lectora. La prueba PISA que se empezó a aplicar desde el 2015, ¿sí? Ya llevamos casi 18 años en su aplicación, nos avisaba que no leíamos con fluidez. El 70% de nuestra población está en nivel 1 y 2. Es muy pobre esas capacidades para poder enfrentar la vida. Ahora, para poder hacer una intervención a través de un diagnóstico como el que describes, se necesita profunda investigación de especialistas que puedan elaborar instrumentos adecuados que recojan información. Si los chicos, las chicas, los propios profesores se sintieron invadidos, es que el instrumento está mal diseñado. Entonces, invertimos poco en México en investigación educativa, lo que hace que las decisiones que tomemos puedan estar erradas. Algo de lo que sucedió en la pandemia es que mucha parte de la educación se delegó a los padres porque pues se carecía, como bien dice, o había un televisor y eran 3 niños, entonces ¿a qué canal le cambio, verdad? Había un problema grave y pues a veces los padres, las madres sobre todo, que son las que más se abocan en las tareas, estaban ayudándolos con los problemas, pero a veces tampoco podían ayudarles. No tenían los conocimientos necesarios, suficientes para suplir la labor. Y se llegó a escuchar en muchas ocasiones de que algunos maestros se dejaron caer, ¿verdad? Ahí te van unas tareas y te van 5 días. ¿Qué tan grave habrá sido el rezago por estos 2 años que se vivieron de pandemia y qué consecuencias, doctora, vislumbra después de este hecho? Se calcula que normalmente un niño o una niña que pasa de un grado a otro tiende a perder entre el 15 y el 30% de la información. Es decir, que no se acuerda de un concepto, que no sabe cómo hacer un análisis, que puede perder datos de proceso para saber ocupar alguna fórmula, que no recuerda datos de un proceso histórico, ¿no? Entre 15 y 30. Pero en pandemia, chicos que cerraron sus escuelas estando en primer año de primaria, ahorita que regresan a cuarto, no comprenden lo que leen. Se calcula que se pueda estar perdiendo, en el caso mexicano, hasta 2 grados escolares. Esto puede generar, primero, un grupo de maestros y de escuelas que decidan trabajar sobre los mínimos conocimientos y recuperar en los 2 o 3 años antes de que el chico cierre un ciclo escolar, o puede suceder que la evaluación que ahora tenemos prescrita, donde se señala que la calificación mínima que pueda poner un profesor que es 6, entonces se vayan con esas calificaciones. Y eso vaya generando un retraso cada vez mayor. Eso sí, Tere, sí, Raúl, es un gravísimo problema. ¿Qué pasó con la casa? La casa, la familia que estaba ya con graves problemas de unidad, de integración, de vinculaciones, se hizo peor. La familia que estaba bien integrada, que tiene papás conscientes, un tutor que está mediando, esas familias pudieron trabajar. Hay que intervenir en la parte psicoemocional, pero digamos, los chicos van a ir recuperando poco a poco. Pero el problema de las familias disfuncionales, desintegradas, con problemas, con finalmente la salida de uno de los papás
o digamos, Raúl, alguno de los miembros que haya fallecido producto de la pandemia, Claro. esos van a estar mucho más quebrantados. Entonces tenemos que hacer un trabajo todos juntos en sociedad para voltear a ver lo que pasa en la familia y en la escuela y tratar de incorporar estrategias que nos permitan que ese tejido, por eso es tejido social, ese punto que doy un día, esos 2 puntos que doy otro día, durante 18 años, logre precisamente una persona con cierta conciencia que permita que cuando salga a tomar decisiones, se vea él, vea su familia, vea su localidad y quiera mucho a este país. A eso se le llama tejido social y ahí la educación tiene mucho que hacer. Pati, yo tengo un ADN muy político, toda mi vida la he experimentado en el área política y lo sigo haciendo en la academia y ahora aquí en esta experiencia informativa. Sospecho que por eso la maestra Delfina, cuando era secretaria de Educación, que ya se fue de pre-campaña al Estado de México, decía que se iba a cambiar el método de calificación y que ya todos iban a aprobar. Esta es la razón, la que tú estás explicando, para que todos aprueben independientemente si aprendieron o no aprendieron. Es una forma de dar cuenta a las observaciones que nos van a hacer los organismos internacionales y que de esa manera digamos que tenemos poca reprobación. Pero el problema es que la evaluación, toda, la evaluación integral, no solo la de las calificaciones, no solo la de las boletas, no solo las notas que ponen los maestros en los cuadernos, sino la de los expedientes de los chicos, la del avance real, da mensajes comunitarios. Un chico que no se esfuerza y que sus compañeros lo ven y que de todos modos saca 6, el mensaje es terrible. Es decir, no te necesitas esforzar, no necesitas cumplir tarea, tú tienes acceso a los mismos derechos que los demás. Y a mí me parece que si hay algo que tenemos que comunicar es que la cultura del esfuerzo no es ni fifí, ni neoliberal, ni tradicional, ni conservadora. Es una manera de educar el temple, la responsabilidad humana. No hay mejor manera de educar los valores que es a través de la templanza, la capacidad de esforzarme para ir logrando pequeñas metas. No hay que poner metas que no pueda alcanzar un niño, claro. Pero por eso los papás y los maestros deben de ir viendo cómo avanza, porque si no nos volvemos blandengues, nos volvemos irresponsables, nos volvemos, digamos, corruptos, que es la peor consecuencia del poco esfuerzo. Entonces aprendemos otros caminos para obtener cosas. En cambio, sociedades, y no quiero comparar, pero sociedades más legalistas, sociedades más ordenadas, no permiten que la corrupción se meta. ¿Por qué? Porque abarata el esfuerzo social. Entonces, la legalidad abarata que todos tengamos las mismas oportunidades, no abarata la moralidad social. Entonces, tenemos que estar muy conscientes todos y trabajar en consecuencia. Algo que me preocupa, doctora, es que si hablamos de especializarnos, de estudiar para lograr transformar, porque esa debe ser también una de las razones, ¿no? Poder tener esos aprendizajes para transformar. Yo lo veo con este planeta, digo, bueno, pues es un reflejo de lo que somos, la basura tirada por todos lados, todo contaminado, el ejemplo que se sigue desde casa, tiran una botella y el niño la tira enseguida también. Bueno, es terrible, ¿verdad? Pero me quedo pensando en que hace no mucho, 2 meses quizás, le preguntaron a la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, que cómo le iba a hacer para resolver los problemas que habían
aquejado a los alumnos ahora con la pandemia. Y dijo, pues no sé cómo se haría. O sea, ¿qué podemos esperar, doctora? Pues yo lo que esperaría, Tere, es que nuestros secretarios de educación siempre se quedaran 6 años, que no necesariamente fueran electos por ser simpatizantes del partido en el poder, ni siquiera del presidente, sino que fueran especialistas que verdaderamente entiendan lo que pasa en educación, porque justo eso es lo que genera que se vaya formando la ciudadanía. Hay una gran correlación entre el trabajo familiar y el trabajo escolar para la formación de hábitos tan importantes como el trabajo en equipo. Y tú empezaste con eso. Decías, bueno, ¿cómo vamos a resolver el problema de la contaminación cuando aprendamos a trabajar en equipo? Una habilidad individual no nos va a ayudar. Necesitamos pensar en el otro, en los otros. El tema de tirar un papel va a tener una implicación de muchos años y para muchos otros. A lo mejor yo no me inundo, pero el de al lado sí. Entonces, es importante que los padres, las escuelas, demos espacio para que los chicos aprendan a trabajar juntos, aprendan a ponerse de acuerdo, aprendan a escucharse. Escuchar es una gran habilidad para hacer buenas sociedades. Sin embargo, si no cambiamos las prácticas de la escuela, estamos sentenciados a empobrecer nuestras prácticas sociales. Entonces, ese es el impacto que puede tener la educación. Yo espero haber podido contribuir y colaborar con algunas de las ideas que aquí se están presentando al respecto de la importancia que tiene la educación en una sociedad. Los padres de familia no podemos renunciar a terminar con nuestra labor. Los papás tenemos que ir conociendo a nuestros hijos, a nuestras hijas, tenemos que ir viendo cómo vamos abonando esas herramientas para poderles ayudar. Y también lo debemos hacer los profesores. Los profesores tenemos que estar atentos para ir ayudándole a los chicos, a los chicos, a descubrir quiénes son y qué quieren ser más adelante. Doctora, usted traía por ahí unas gráficas que nos iba a mostrar de una información importante que me gustaría que conociera la audiencia y que forman parte de esta información, de esta investigación que usted se ha dado a la tarea de hacer respecto a la situación actual que prevalece en el país, donde ya veíamos pues esas graves repercusiones de estos 2 años, no solo porque pues los papás no podíamos ser los maestros, en algunos casos sí había la habilidad, pero en otros absolutamente la respuesta era no, porque a veces los papás pues también estaban en esas familias disfuncionales como mencionábamos o no tenían las habilidades y los conocimientos para ello. Entonces, vamos a ver estas gráficas, doctora. Por favor, si nos ayudan a poner estas... Henry, por favor. Ahí está. En donde la afirmación es: sin educación los niños y los jóvenes no tienen futuro. Si vemos la primera lámina, las voy a ir pasando muy rápido, ¿no? Alguno de ustedes que esté interesado, sería muy importante que las tuviera en sus escuelas. Aquí vemos un poco a nivel de cada uno de los sistemas, de los tipos educativos, tanto el inicial, el preescolar, la primaria, la secundaria, la media superior, la superior y la educación para el trabajo, por ciclos escolares, empezando por el ciclo 18-19, ¿cuántos alumnos perdimos? ¿Cuántos docentes perdimos? ¿Y cuántas escuelas cerraron? El sistema educativo mexicano no nos podemos dar ese lujo. Sobre todo, si ustedes se dan cuenta, en estos ciclos escolares que se plantea, perdimos 2.400.000 alumnos.
Es una barbaridad de chicos y de chicas que actualmente no están en la escuela. Si vemos la siguiente lámina, podemos advertir no solamente el tema de la cantidad de alumnos y maestros que se perdieron, sino también podemos advertir, ahorita ustedes la van a ver, ahorita que nos las vuelvan a colocar, la cantidad de alumnos que tenemos perdidos por entidad. También les queremos mostrar los resultados de la pérdida de aprendizaje según la prueba PISA. Eso es muy interesante porque yo les decía que el 70% de nuestros estudiantes están en un nivel bajo. Miren, en esta lámina podemos advertir la cobertura, cuánta capacidad que tenemos o tuvimos en cada nivel educativo para cubrir la demanda. En preescolar íbamos en el año 2000, cuando se hace obligatorio este nivel educativo, íbamos avanzando, logrando en 2010 el 81.1 de cobertura. Y a partir del 2015 empezamos a bajar de tal manera que en 2021 solo logramos cubrir en la población que demandaría este nivel educativo el 65.9%. Y así, si ustedes se fijan, en secundaria todavía no logramos el 100% de cobertura. Los chicos siguen abandonando hasta llegar al nivel superior, donde solo los muchachos, las muchachas que tendrían que estar cursando una carrera universitaria, solo el 30.8% de la población en 2021 había optado por este nivel educativo. Esto habla que el 70% de la edad que tendría que estar estudiando el nivel superior no lo está haciendo. Es un dato que ya nos debería de preocupar y deberíamos de hacer sondeo. ¿Qué están haciendo los jóvenes? Si estamos construyendo alternativas técnicas para la formación de estos chicos, si estamos trabajando con las empresas para continuar su formación. Y aquí, doctora, estarán trabajando. Que puede ayudar a la audiencia, esta amable audiencia que sigue estos programas. En la siguiente lámina lo que podemos advertir es que, bueno, hay una pérdida de aprendizajes. Miren, PISA, que podemos criticar, por favor, hagámosle todas las críticas, pero no dejemos de aplicarla, mejorémosla incluso, que fue un poco el ejercicio que hizo México con la prueba enlace y la prueba planea. Pero nosotros en México no logramos niveles ni 5 ni 6. Fíjense, tenemos una población en el nivel 5 que habla ya de análisis, de argumentación, de capacidad de integrar información tanto en ciencias, matemáticas y lectura. Vean el porcentaje tan mínimo que obtiene puntuaciones arriba del suficiente. Para México se tuvo que crear el nivel 1B porque no lográbamos los 334 puntos que era el mínimo de la media internacional. Estamos por abajo de la media. Eso habla de que tenemos problemas tanto en el aprendizaje de las habilidades científicas como matemáticas, como de lectura. La gran población, si sumamos los porcentajes, entre el 60 y el 70% están en niveles 2, 1A y 1B, es decir, insuficientes para abajo. Entonces, ¿con qué capacidad vamos a poder hablar, emitir un mensaje, sacar una hipótesis, hacer un razonamiento lógico? No quiere decir que resolvamos operaciones, sino que razonemos lógicamente. Y eso es lo que la escuela tiene que ir haciendo. Veamos la siguiente lámina un poco para dejar ahí algunos datos que a la audiencia le permitan ir diciendo cómo ayudo
a la educación familiar y escolar. Aquí tenemos la matrícula y el acceso en relación a la cantidad de alumnos que atienden los maestros por grupo, por nivel educativo, ¿sí? A veces los maestros de media superior atienden entre 30 y 50 alumnos y muchos de los maestros tienen hasta 8, 10 grupos. ¿Qué calidad de acompañamiento un maestro puede dar? Lo mismo le pasa a nuestros maestros de secundaria, que para poder cubrir y mantener un rango de salario que permita una vida digna para sus alumnos, tienen que trasladarse de una escuela a otra y tener para las materias que imparten 2 o 3 escuelas. En la siguiente lo que podemos ver es otra información que nos ayude a comprender qué pasa en nuestras escuelas, que es un poco el acceso a los servicios, y nos ayudan con la siguiente lámina, el acceso a los servicios básicos en educación preescolar, primaria y secundaria. Fíjense que como electricidad todavía en 2019 y 20 que se sacaron los últimos censos, hay escuelas que no tienen electricidad. ¿Cómo van a tener computadoras? ¿O cómo van a tener cañones? Sí tenemos un problema fuerte, ¿sí? Hay escuelas que no tienen espacios deportivos para la activación física. No tenemos, somos el país con un déficit muy fuerte para atender la discapacidad, rampas o barandales o materiales para niños con debilidad visual, por ejemplo. En la siguiente van ustedes a ver esta misma información, pero en las escuelas de media superior. Aquí tienen educación básica. Vamos a ver en la siguiente educación media superior, donde estos porcentajes decrecen un poco, ¿sí? No hay, digamos, condiciones, y a veces lo peor, no tenemos información. ¿Cómo estamos tomando decisiones sin información? En la siguiente lámina, vamos a ver por ahí el tema de los comparativos por entidad, ¿no? Donde hay estados, estos que ustedes tienen en verde, que han hecho un enorme esfuerzo, como es en el caso de Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Nuevo León, Tlaxcala, que van creciendo en infraestructura, resultados, pero hay otras entidades y los mexicanos somos todos. Si hablamos de equidad, todos los niños y jóvenes mexicanos deberían de tener esas mismas condiciones, ¿sí? Y en alguna última que anda por ahí, si usted nos gustan ayudar, que tiene que ver con el tema de los resultados de la prueba Planea. También estamos los grandes porcentajes en dominio insuficiente y básico. Sumen los porcentajes, no es tema de la prueba, es tema del rendimiento de los estudiantes. En la siguiente lámina vamos a ver algo sobre la cantidad de alumnos, esto que decía, que de cada 100 alumnos que ingresan a primaria, solo 26 terminan la carrera titulados. Ahí tenemos un poco cómo se van perdiendo los estudiantes. Y en la última lámina tenemos algo sobre la formación académica de los maestros. Todavía tenemos que hacer un enorme esfuerzo. El último dato que tenemos es de 2019, donde todavía maestros en educación básica, el 8.5 no tiene el bachillerato concluido. En educación superior todavía tenemos un 2% de maestros que ejercen la labor docente que no tienen el bachillerato concluido, y así lo mismo en licenciatura, ¿sí? Ahí tienen algunos datos que nos permiten decir, traemos problemas de rezago, de abandono escolar, de reprobación, de pérdida y pobreza de aprendizajes, de permanencia. Hay algunos maestros que nos dicen
que diariamente faltan 2, 3 niños de su clase. Después de la pandemia, esto se ha acentuado. No podemos permitir que un niño no asista a la escuela. Son algunos de los datos, Tere, y yo siempre he sostenido que en México, en el caso de las políticas, especialmente las educativas, tenemos políticas de gobierno, es decir, políticas del partido en el poder, no de Estado. Una serie de políticas que permanezcan en el tiempo, sean evaluadas y con eso tomemos decisiones. Pues me llamó mucho la atención ahorita que presentaba estas láminas, como de los 100 alumnos que entran, 81 van a prepa, pero entran muy animados, pero al final casi la mitad se queda rezagada, solo 53 de 100 logran pasar al siguiente nivel, que es la carrera, y allá otra vez más de la mitad, pues la mitad, un poquito más, porque 26 llegan a la universidad. Entonces, ¿realmente se puede considerar todo un éxito cuando alguien culmina la carrera profesional? Porque pues en este camino estamos fallando mucho. ¿Por qué no logramos retenerlos? Una cuestión es el acceso, la permanencia, y otra la calidad de los aprendizajes. Claro. Los chicos que no permanecen normalmente son por 3 razones. Cuestiones económicas principalmente, tienen que salir a apoyar la economía familiar o su propia economía porque ya son papás. Eso por un lado. La segunda es las habilidades para el estudio. La reprobación va siendo un elemento de deserción muy fuerte. Y la tercera es que no logran encontrar en la formación académica una vía de movilidad social. Y entonces prefieren algo mucho más fácil, como es incorporarse a trabajos de remuneración muy pobre. Pero los chicos que sí permanecen y que acaban, a veces logran terminar con problemas de ortografía, problemas de redacción, problemas de expresión. Habilidades importantísimas luego para tener acceso a mejores puestos de trabajo. Y me ha tocado leer a veces maestros subiendo en su Face con todas las faltas de ortografía, dices, no puede ser posible, no puede ser posible. Se requiere, doctora, volver a los exámenes. Sí, los maestros estaban muy contentos con la evaluación. Cierto que la evaluación de la permanencia, que es distinto, una evaluación para ingresar, una evaluación para ascender o para cambios de funciones, es distinto a la evaluación para la permanencia. Maestros que querían quedarse siendo maestros. Hubo una mala comunicación de esa política y entonces se vendió que era una evaluación para correrlos, para castigarlos, que era punitiva. No, se les daba 4 oportunidades y si en la cuarta no podían obtener un puntaje favorable para quedarse frente a grupo, iban a migrar de actividades o funciones dentro de la misma escuela, hacerse cargo de la biblioteca, hacer funciones administrativas o alguna otra tarea. Pero lamentablemente se hizo una política de comunicación ahí deficiente y pues se terminó con la evaluación como estaba propuesta. Hicimos cambio de instancias que las aplicaran y bueno, pues los maestros se siguen evaluando, aunque también ha habido quejas de parte de los profesores donde ven injusto. Ahí es donde, siguiendo un poco esta lógica de Raúl, donde a veces el sindicato, las autoridades ocultan las plazas. Los maestros saben que están disponibles y las ocultan para no ponerlas a concurso y no entregarlas a los mejores puntajes, porque a veces los mejores maestros no son los que participan en las actividades sindicales. Ahí tenemos mucho que hacer y transparentar todavía. Bueno, ahí en una ocasión, una conocida mía me comentó que los tiempos de
¿cómo se llama? Vázquez, secretaria de Educación, que luego fue candidata a la presidencia. Bueno, no recuerdo. Josefina, ¿no? Josefina Vázquez. Josefina Vázquez Mota. Pues estaban todavía las pruebas, hizo sus exámenes y todo por internet y ganó, creo que era civismo y otra materia, biología, no recuerdo cuál. Pero cuando llegó a la primaria, me comentó que le dieron educación física. Le dijo, pero yo concursé y gané esta y esta. Dijo, sí, pero esas materias las da mi comadre y no vas a esperar, yo la directora, te la voy a quitar a ella para ponerte a ti. Le digo, ¿me estás diciendo la verdad? Me dice, te lo juro que eso fue lo que me pasó. Entonces ella iba hasta un municipio lejano allá en Apodaca, pero una mujer íntegra, dedicada, o sea, que tenía los conocimientos vastos, suficientes, y la mandan a educación física. Dices, ¿qué está pasando? Yo creo que ningún buen maestro requiere un sindicato que lo defienda y ninguna buena escuela requiere una secretaría de educación que le diga qué hacer. Si verdaderamente nosotros nos focalizáramos en visibilizar las mejores prácticas de los maestros y las escuelas y trabajáramos para que unas escuelas y unos maestros se apoyaran unos a otros, tendríamos un sistema educativo diferente. Sin embargo, los maestros se desaniman, Tere y Raúl. Claro. Ahora ganan las políticas sindicales, ganan las formas de intervención política de las autoridades y eso verdaderamente cansa a nuestros maestros. Ojalá los maestros hablen más, nos den a conocer esto que pasa todos los días en las escuelas. Pati, se nos acabó el tiempo, pero no las ganas de seguir platicando contigo. ¡Qué bárbaro! Oye, Pati, antes de que nos despidamos, que la verdad para mí es muy lamentable que el tiempo corra tan rápido. Ahorita me di cuenta y acá ya llevamos más de una hora. ¡Qué bárbara! Oye, Pati, eso quiere decir y que no creo que sea culpa del actual gobierno. Yo creo que venimos arrastrando esto desde hace sexenios, ¿verdad? Entonces, me quiero meter aquí en la cabeza que el próximo gobierno tiene que ser un gobierno con visión estadista, más allá de lo que es un sexenio, para realmente resolver estos problemas de fondo de la educación. ¿Estoy exagerando, Pati, o así tiene que ser? No, es correcto, tiene que ser un gobierno muy valiente para no claudicar ante las presiones de ningún otro grupo de intereses, partidistas, sindicales, empresariales o lo que sea. Tiene que ser muy valiente, tiene que tener mucho cariño por nuestros niños y nuestras niñas, donde se finca el futuro, y tiene que ser un gobierno muy conocedor de lo que pasa en los diferentes temas. Yo creo que esa combinación sería un buen cóctel exitoso. Pues todo un reto. Pati, en primer lugar, tanto Tere como yo te agradecemos esta conversación que ha sido enriquecedora realmente. Sí. Ha sido muy útil, para mí ha sido revelante de muchas cosas, pero te tengo dos noticias. En primer lugar, la noticia es agradecerte tu presencia el día de hoy, a nombre de Tere, a nombre de Tona y a nombre mío. Pero la segunda es que no te vas a escapar de más conversaciones, porque esto tenemos que difundirlo y tenemos que sentar aquí a quienes van a ser los posibles candidatos a la presidencia de la República para que escuchen lo que se necesita hacer en educación y que los educandos, como tú les llamas correctamente, tengan futuro en nuestro país. Un abrazo, mi querida Pati. Gracias a ustedes por la invitación y a su amable audiencia. Un abrazo muy fuerte. Gracias, doctora. La doctora Patricia Gámez, un honor haberla tenido aquí en Detona, y como ya lo anunciaba Raúl, esperamos tener próximas conversaciones para seguir ahondando sobre este tema que da para muchos programas más. Gracias y hasta la próxima.